a este culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la parte sur del continente americano. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que están siguiendo esta transmisión en vivo. Que su vida sea bendecida en esta mañana, es nuestro deseo. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos alabar el nombre del Señor con el himno Paramos nuestros labios. Hermanos, abran sus Biblias en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 24, y vamos a leer juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Mateo 24 del 1 al 14. Y les pido, hermanos, que por favor mantengan señaladas sus Biblias en este capítulo, porque vamos a usarlo posteriormente. No lo pierdan, hermanos, ¿no? Mateo 24, del 1 al 14. Juntos leemos, hermanos, para la gloria de Dios. Dice la Biblia: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señor y Padre Celestial, te damos gracias infinitas por tu palabra que hemos leído, la ley espiritual sana que tú nos has dado para que, nutriéndonos con ella, nosotros crezcamos en nuestra salvación personal o en nuestra santificación personal. Y podamos, Señor, cumplir tu deseo, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque tú eres santo. Y como tú eres santo, los hijos que engendras por medio del Espíritu Santo deben reflejar tu carácter santo, ser santos en toda su manera de vivir. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que ella nos enseña, nos exhorta, nos amonesta, nos instruye, Señor, para nuestro bien. Gracias, Señor, por ello. Reconocemos que tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la bendición, tuya la adoración y alabanza, con nuestros espíritus y verdad de nuestro corazón, guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de ti no hay más Dios. Por eso, Padre, recibe la adoración espiritual sincera que tu pueblo, tu iglesia, te ofrece en este instante santo en que nos encontramos aquí en tu casa, Señor. Bendito Padre Celestial, en esta mañana oramos, Señor, por nuestros hermanos enfermos, los hijos tuyos enfermos, y a pesar y no obstante la enfermedad, están aquí, Señor, en este culto presencial. Pero también oramos por los enfermos que por razón de su enfermedad están impedidos de acompañarnos en el culto, pero nos siguen a través del Facebook de la iglesia. Señor, por estos hijos enfermos, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que te glorifiques, que glorifiques a tu Hijo Jesús, poniendo tu mano misericordiosa, buena, todopoderosa, para sanar toda enfermedad en el cuerpo de tus hijos. Señor,
Mira a tus hijos enfermos. Te ruego, Señor, que muestres tu infinita misericordia y tu amor eterno para con ellos y tu poderosa bondad, obrando sanidad en esta hora en sus cuerpos para la gloria tuya, la gloria de Cristo, el sanador de nuestras dolencias, y la gloria del Espíritu Santo que mora en nosotros y que aplique el poder de Dios para obrar sanidad en los cuerpos tuyos, de tus hijos enfermos, Señor. Señor y Padre Celestial, también oramos en este momento por nuestras autoridades civiles, por el señor Presidente de la República, por sus ministros, por sus colaboradores, por toda persona colocada en autoridad y en eminencia. Oramos, Señor, que tú los incluyas por medio de tu Espíritu Santo para que ellas gobiernen acertadamente nuestro país, Señor, tomando decisiones buenas para el bien de nuestra patria, para que haya paz, para que haya concordia, Señor, para que haya tranquilidad, porque nuestra patria está muy convulsionada por tantas cosas malas que hay en nuestras sociedades. Señor, encomendamos en tus manos a nuestras autoridades para que tú las incluyas, para que ellas puedan gobernar correctamente nuestro país. Y tu palabra dices, Padre bendito, que tú no quieres que nadie se pierda, que todos se arrepientan y todos vengan al conocimiento de la verdad, Cristo el Señor, para que crean en Él, para que pongan su fe en Él y sean perdonados, limpiados sus pecados y también libres de toda culpa por el perdón y limpieza de sus pecados que tú ofreces a la persona. Y pedimos por eso, por nuestras autoridades, Señor, que ellas puedan ser convencidas por el Espíritu Santo que son pecadoras, que necesitan arrepentirse, convertirse a Cristo, aceptar a Cristo, entregar sus vidas a Cristo y seguir a Cristo hasta el fin, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y dentro de tu misericordia oramos que uses medios, instrumentos que puedan llegar hasta nuestras autoridades superiores civiles y les hablen del Cristo Salvador, del Cristo que murió por ellas en la cruz, por sus pecados, y que resucitó y está vivo en el cielo a la diestra de Dios Padre. Oh Padre Celestial, te adoramos, te alabamos, te decimos que te amamos, porque tú nos amaste primero dándonos a tu Hijo para que venga a salvarnos muriendo por nosotros en la cruz, Señor. Padre bendito, Padre santísimo y glorioso, gracias por oír esta oración y gracias por responderla, por el amor que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos así. Vamos a cantar esta bella alabanza. Contento estoy en mi corazón. Hacemos con mucho gozo, hermanos, a nuestro Padre. Contento estoy en mi corazón, de Cristo soy, es mi canción. Contento estoy en mi corazón, de Cristo soy, es mi canción. Gloria, aleluya. Cielo voy,
Pondrías tu mirada de fe en Jesucristo el Salvador. Vamos a cantar esta alabanza. Una mirada de fe. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú tienes a Cristo el Señor, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú tienes a Cristo el Señor, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Gloria a Dios. Toma su asiento, querido hermano. Vamos a escuchar el mensaje con el tema Principio de Dolores y la Gran Tribulación con el pastor, el doctor Isidoro Ceballos. Del capítulo 24 de Mateo, que ya leímos, vamos a leer otra vez los dos primeros versículos. Mateo 24, 1 al 2. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos
para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y leemos también el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuántos serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, aquí leemos que los discípulos de Jesús, inquietados por lo que Jesús les dijo, que un día el templo de Jerusalén con todos sus grandes edificios sería destruido totalmente, luego le hacen aparte en el monte de los olivos la siguiente pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como leemos en este versículo 3, los discípulos desean saber 3 cosas. ¿Cuáles son? Primera, ¿cuándo será la destrucción del templo? Que históricamente sabemos ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos entraron en Jerusalén y arrasaron y dejaron en ruinas la ciudad y su gran templo. Eso es lo primero que desean saber. Otra cosa que los discípulos desean saber es qué señal habrá de tu venida o de la venida del Señor Jesús. Y una tercera cosa que desean saber es cuándo será el fin del siglo o el fin del mundo. 3 cosas, ¿verdad? El Señor les responde a continuación con lo que dice Mateo capítulo 24, desde el versículo 4 hasta el último versículo, el versículo 51. Ahí está la respuesta para esas 3 inquietudes de los apóstoles, ¿no? ¿Cuándo será la destrucción del templo? La señal sobre la venida del Señor Jesús, y cuándo será el fin del siglo o el fin del mundo. Examinemos la respuesta del Señor Jesús concretándonos en 2 puntos: principio de dolores y la gran tribulación. Bien, veamos nuestro primer punto: principio de dolores, ¿ya? Leamos desde el versículo 6 hasta el versículo 13, que dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Leamos hasta el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Bien, ¿cuáles son los acontecimientos que solo serán principio de sufrimientos o de dolores en el mundo? ¿Cuáles son? Versículo 7 hasta el versículo 8. Primero, que dice versículo 6, noticias alarmantes de guerras y rumores de guerra. Versículo 6 en la primera parte.
y oiréis de guerras y rumores de guerras. Otros acontecimientos que serán solo principios de dolores, guerras entre las naciones y entre los reinos. Fíjense lo que dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Luego, habla de las pestes, hermanos. Y luego habla de las hambres. Fíjense, versículo 7, ¿no? Y habla de terremotos en diferentes lugares. Y acabamos de nosotros experimentar un terremoto, hermanos, porque no fue un temblor. Por el grado de intensidad fue un terremoto, hermanos. Cuando esto ocurrió, yo estaba en el Policentro, en la puerta de ingreso a Supermaxi, porque tenía que hacer unas compras, hermanos, y allí comenzó la cosa. Hermanos, la gente salía atropellándose. Gracias a Dios me dio tranquilidad para mantenerme más. Allí me estaba parado a la puerta, esperando que la gente salga. Sí, terremotos en diferentes lugares. Turquía, hermanos, devastada por 3 terribles y devastadores terremotos en diferentes lugares. Ante estos terribles acontecimientos, el Señor Jesús nos anima diciéndonos que, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad, noten, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. En otras palabras, el Señor nos anima diciéndonos, mirad que no os turbéis, no se asusten, cuidado, no os alarméis, procuren no alarmarse. Me han preguntado a mí si cuando yo estuve en el terremoto me asusté, me alarmé, hermanos. Les digo, en el nombre del Señor, no me asusté, no me alarmé, me quedé tranquilo allí. Pero la gente estaba asustada, hermanos, alarmada, hermanos. En otras palabras, el Señor nos dice, estén tranquilos. Es necesario que todo esto suceda. Las noticias alarmantes de guerras y rumores de guerra entre las naciones y los reinos, las pestes, las hambres, los terremotos en diferentes lugares. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin del mundo. Hermanos en Cristo, nuestra generación está sufriendo todos estos sucesos que son solo inicio o principio de dolores. Tenemos noticias alarmantes de guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Hay guerras entre naciones, la guerra entre Rusia y Ucrania. Se habla con bastante acento de guerra entre Oriente y Occidente. China, Irán, Corea del Norte. Los países europeos y Estados Unidos, que son países de Occidente. Hay pestes, hay plagas. Y una de ellas es el coronavirus que tanto nos ha golpeado y que tanto sufrimiento ha traído. Y he oído que está reactivándose, hermanos. Hermanos, en esta época nuestra,
Hay hambres, ¿verdad?, originadas por torrenciales aguaceros, desbordamientos de ríos que destruyen los sembríos. Las sequías azotan en muchos países de África y de Sudamérica, Argentina y también Uruguay. Están con fuertes sequías. Mas nuestro Señor nos dice: no se asusten, no se alarmen, no se turben, no tengan miedo. Es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin del mundo. Muy bien. Pero quiero hablar en esta mañana del mayor dolor que vendrá sobre el mundo, que es lo que se conoce en teología la gran tribulación. Veamos el fundamento bíblico de ello, Mateo 24, y leemos en Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces, aquí está, no dices solo tribulación, gran tribulación. Escuchen, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En Marcos capítulo 13, si leamos en Marcos capítulo 13, y leemos el versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces, según lo que hemos leído, ¿cuál será el mayor dolor o sufrimiento que vendrá sobre el mundo? Lo que se llama la gran tribulación. Será una tribulación, como dice la palabra, que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así dice la palabra del Señor. Será una tribulación que nunca ha habido desde la creación, desde el principio de la creación de Dios hasta este tiempo, y tampoco la habrá. ¿Qué habrá en la gran tribulación, hermanos? ¿Qué habrá? Volvamos a Mateo capítulo 24. Mateo el capítulo 24 y leamos los versículos 23 al 24. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Qué habrá en la tribulación? Habrá falsos profetas y falsos cristos, hermanos. ¿Qué más? Habrá falsos informes de que Cristo habrá venido secretamente. Versículo 26. Así que si os dijere: mirad, está en el desierto Cristo, no os salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Verdad? Escuchen, hermanos. En el libro de Apocalipsis, los capítulos del 6 hasta el 19 dan informe de los terribles acontecimientos que ocurrirán en la gran tribulación. Los 7 sellos, vamos a ver en Génesis, en Apocalipsis, capítulo 6. Los 7 sellos.
Para los que están tomando apuntes, el primer sello está en los versículos, capítulo 6, 1 al 2. Allí está el primer sello. El segundo sello está en los versículos, en el mismo capítulo 6, ¿no? En los versículos 3 al 4. El tercer sello se encuentra en los versículos 5 al 6. El cuarto sello se registra en los versículos 7 al 8. El quinto sello en los versículos 9 al 10. El sexto sello, versículos 12 al 17. Y el sello séptimo está en Apocalipsis 8, del 1 hasta el versículo 5. Entonces repito, los sellos: capítulo 6, 1 al 2, el primero; 3 al 4, el segundo; 5 al 6, el tercero; 7 al 8, el cuarto; 9 al 10, el quinto; 12 al 17, el sexto; y el séptimo sello en capítulo 8, versículos 1 al 5. Escuchen, cada uno de estos sellos trae sufrimientos diversos, como pueden ustedes leer luego. Escuchen: muerte, hambre, grandes terremotos, el sol se pondrá negro, la luna se volverá toda como de sangre, las estrellas caerán sobre la tierra, el cielo se desvanecerá. Todo, hermano, todo, hermanos, será este sufrimiento, ¿verdad? Todo monte y toda isla se removerán de su lugar. Habrá truenos, voces, relámpagos y un terremoto devastador. Todo esto va a ocurrir cuando se abran los 7 sellos que hemos señalado. ¿Y cómo reaccionará la gente en la época de los 7 sellos? Cuando ocurran estas cosas tan atormentadoras y tan peligrosas, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar la gente? Apocalipsis 6. Sí, Apocalipsis, el capítulo 6, leemos los versículos 15 hasta el versículo 17. 6, 15 hasta el versículo 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, miren lo que hacen: se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono de la ira de Dios, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerte en pie. Entonces, los 7 sellos hablan de juicios fuertes que caerán sobre la tierra, hermanos. Y los habitantes, miren cómo reaccionan ellos, ¿no? Se meten en las cuevas y aún le dicen a los montes: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Ellos ven esos sellos y lo que está ocurriendo como ira de Dios sobre la tierra, ¿ya? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Bien, ahora veamos las 7 trompetas. Vamos al capítulo 8 de Apocalipsis. Las 7 trompetas
Apocalipsis 8, la primera trompeta está en el versículo 7. Dice, y el primer ángel tocó la trompeta, y noten, y hubo granizo y fuegos mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La segunda trompeta, versículo 8 hasta el versículo 9. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, fíjense, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Y qué ocurrió? Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, o sea, los peces, por ejemplo, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. La tercera trompeta, versículos 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La cuarta trompeta, 12 al 13. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, fíjense, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiera luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. La cuarta trompeta, capítulo 9, Apocalipsis 9. La quinta trompeta está desde el versículo 1 hasta el versículo 12, hermanos. La sexta trompeta, capítulo 9, versículos 13 hasta el versículo 21. Y la séptima trompeta, capítulo 11, versículos 15 al versículo 19. Repito entonces, hermano, las 7 trompetas: primera, 8-7, segunda, 8 al 9, tercera, 8, 10 al 11, cuarta, 8, 12 al 13, la quinta, 9, 1 al 12, la sexta trompeta, 9, 13 al 21, y la séptima, 11, 15 al 19. Hermanos, escuchen. ¿Qué sucederá en esta época de las 7 trompetas? Les resumo. Habrá granizo y fuego mezclado con sangre. La tercera parte de los árboles se quemarán, y se quemará toda hierba verde. Una gran montaña ardiendo en fuego se precipitará en el mar. La tercera parte del mar se convertirá en sangre, hermanos. Morirá la tercera parte de los seres vivientes que están en el mar. Será destruida la tercera parte de las naves. Caerá del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, afectando a los ríos y a las fuentes de las aguas. Morirán muchos seres humanos por beber aguas amargas. El sol, la luna y las estrellas se oscurecerán, y no habrá luz en la tercera parte del día.
y asimismo en la noche. En la época de las 7 trompetas habrá sucesos horrendos, hermanos, que traerán mucho y supremo sufrimiento a la tierra, hermanos. Todo esto en la gran tribulación. ¿Qué otra cosa? Fíjense lo que dice Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, la tierra será cegada. 14 al 20, leemos. Apocalipsis 14 al 20. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra, ¿qué pasó? Y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Todo esto en la gran tribulación. La tierra será cegada. Otra cosa, las 7 plagas postreras. No se olviden, estamos viendo todos los acontecimientos que van a ocurrir en la gran tribulación, según Apocalipsis. Las 7 plagas postreras. Apocalipsis 15, del 1 hasta el versículo 8. Apocalipsis 15, del 1 hasta el 8. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían, noten, las 7 plagas, vestidos de lino limpio resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y otra cosa, las 7 copas de la ira de Dios.
Apocalipsis 16. Y tenemos aquí lo siguiente. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, o sea, del anticristo, y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. El versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuegos. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó sus copas sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y oí una información sobre esto, que el río Éufrates está secándose, hermanos. Así recibí esta noticia por medio de internet, y ahí hubo una toma del río Éufrates secándose, hermanos. Dice el versículo 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino de la gloria de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La otra vez nos informamos por medio de la noticia en televisión, que en Quito había caído una granizada, pero como piedras grandes, que rompió los parabrisas y otras cosas en Quito. Yo tengo mi apuntadora que me informa de todas estas cosas, que es mi hija menor. Hermanos, tal como leemos en Apocalipsis, la gran tribulación, hermanos, será grandemente terrible. Escuchen: destinada para el incrédulo y para el blasfemo, mas no para los hijos de Dios.
Pues la iglesia de Cristo será arrebatada, será llevada al cielo por Cristo antes de este terrible tiempo de sufrimiento que será la gran tribulación. ¿Dónde leemos esto? Apocalipsis capítulo 7. Sí, leamos en el libro de Apocalipsis el capítulo 7 y leemos los versículos 9 hasta el 17. Apocalipsis 7, 9 al 17. Después de esto miré y aquí noté una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: escuchen, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿La gran tribulación será para la iglesia? No, porque según estamos leyendo, la iglesia, antes de que comience la gran tribulación, será alzada, arrebatada, para ser salvada de los terribles acontecimientos de la gran tribulación, cuyos acontecimientos serán manifestación de la ira de Dios. Y esa ira no puede caer sobre la iglesia, sobre los verdaderos hijos de Dios, hermanos. Por eso serán sacados. Dice un autor cristiano, dice: tomada como un todo, la gran tribulación es un preludio de la segunda venida de Cristo al mundo, y de lo que hablaremos Dios mediante el próximo domingo, si el Señor lo quiere. Mateo capítulo 24, ¿sí? Y vamos a leer los versículos 29 al 30. Mateo 24, versículo 29. Mateo 24, 29 hasta el versículo 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
Recuerde que la iglesia ha sido llevada por el Señor al cielo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días de la que hemos hablado, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué va a pasar allí? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, hermanos. Hermanos, tal como leemos en Apocalipsis 7:14, leamos Apocalipsis 7:14. Sí, tal como leemos en Apocalipsis 7:14, miren, Apocalipsis 7:14. Leamos el versículo 13 y 14, hermanos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: escuchen, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. ¿Por qué? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sí, tal como leemos en Apocalipsis 7:14, hermanos, solo los que lavan sus ropas y las emblanquecen en la sangre del Cordero de Dios Jesucristo son los que escaparán de los sufrimientos terribles de la gran tribulación. El pecado mancha la vida. El pecado ensucia todo el ser, espíritu, alma y el cuerpo de la persona que anda en delitos y en pecados. Y cuando una persona, por su arrepentimiento y por su fe en el Señor, es lavada con la sangre de Cristo de todos sus pecados, esa persona, su vida es emblanquecida. En el libro de Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 1, leamos esto en relación con lo que estamos diciendo. Apocalipsis, el capítulo 1, encontramos el capítulo 1, Isaías capítulo 1, leemos el versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Estoy leyendo en Apocalipsis 1:16. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Escuchen, Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es un lenguaje figurado.
Hermanos, cuando la sangre del Cordero lava nuestras vidas de sus iniquidades y de sus pecados, nosotros, los que tenemos tal experiencia, vamos a ser blancos, vamos a ser emblanquecidos como la nieve, y venimos a ser blancos como la blanca lana. Es lenguaje figurado. Insisto, cuando por el arrepentimiento y la fe en el Cordero de Dios nosotros somos lavados con su sangre, hermanos, venimos a ser en lenguaje figurado como la nieve, emblanquecidos como la nieve, y venimos a ser blancos como la blanca lana. Y solo estos son los únicos que escaparán de la gran tribulación, según dice la palabra de Dios. Te pregunto, ¿ya has lavado los vestidos de tu vida sucios por tus pecados cometidos? ¿Has lavado tus vestidos sucios por tus pecados cometidos en la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que vino al mundo a quitar los pecados de los hombres? Es tu vida, por la sangre del Cordero de Dios, aplicada a ti por el arrepentimiento y fe en el Señor. Es tu vida emblanquecida como la nieve. Es tu vida blanca como la blanca lana, en el sentido moral, en el sentido espiritual. ¿Qué respondes? ¿Qué respondes, sinceramente? Mi consejo, con mucho amor. ¿Saben? Mientras cantábamos, yo estaba sentado allí y miré a este sector, a ustedes acá, y fui confrontado con esto. El Espíritu me dijo: eso que estás tú viendo son las ovejas que están bajo tu responsabilidad. Y que lejos de criticarlas, lejos de murmurar contra ellos, lejos de perder la paciencia con ellos, tú debes preocuparte con amor por ellos y ayudarlos a superarse, ayudarlos a ser mejores ovejas del rebaño de Cristo. Nunca me ha sucedido eso, y creo que el Señor está ministrando en esta mañana con mucho amor pastoral por ustedes, porque yo los amo. El Señor sabe que los amo. El Señor sabe que cuando veo a uno de ustedes que no están andando con la seriedad que demanda la vida cristiana, que están cojeando espiritualmente, hay mucha tristeza en mi corazón. Y me pregunto, ¿qué tú no estás haciendo? Porque esos hermanos que están bajo tu responsabilidad no mejoran, no se superan.
y con preocupación pastoral. Entonces, en esta mañana, hermano y hermana que me escuchas aquí en la casa del Señor y los que están oyendo por el pelo de la iglesia, si te das cuenta que tu vida todavía le falta emblanquecerse, tu vida todavía le falta ser más blanca que la blanca lana, porque hay todavía cosas del mundo que te atan, hay pecados que no abandonas, hay cosas malas que te aferras a ellas y no quieres dejarlas. Con amor de pastor, con el amor de un hermano tuyo, te aconsejo, te pido en el nombre del Señor que laves tu vida sucias por tus pecados que has cometido y acaso por los pecados en que estás todavía viviendo. Oh, lávala con la sangre del Cordero de Dios, en el nombre del Señor te lo pido. Ese Cordero de Dios que fue ofrecido en sacrificio en la cruz del Calvario, a fin de que escapes de la terrible, de la gran y espantosa, gran tribulación que vendrá sobre el mundo. En el nombre del Señor te exhorto, arrepiéntete y cree con tu corazón en el Salvador Jesucristo, para que su sangre derramada en la cruz del Calvario perdone todos tus pecados, los limpie, los borre y te libre de toda culpa que ahora pesa sobre ti, y seas salva y seas salvo. No te pierdas, sino que tengas vida eterna, y así seas guardado de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Es decir, seas guardado de sufrir espantosamente, horrendamente en la gran tribulación. Y el Señor, tu Salvador, que te ha lavado de todos tus pecados con su sangre derramada en la cruz, porque te has arrepentido y crees en Él, te lleve a estar con Él en el cielo, en bienaventuranza eterna. Es decir, seas muy feliz, muy alegre, por toda la eternidad. Amén. Hermanos, entonces el próximo domingo, Dios mediante, hablaremos sobre la segunda venida de Cristo. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. ¿Cuántos la hemos recibido con mansedumbre? Amén. ¿Verdad? Cristo viene y anhela que nosotros estemos preparados. Pongámonos todos en pie, por favor, para cantar el himno número 184. Un gran Salvador es Jesús el Señor. Un gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece a ti. Protege mi alma de todo temor, me libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me
muchas gracias por su palabra que nos ha amonestado, nos ha advertido, nos ha exhortado, nos ha enseñado. Señor, gracias por esta leche espiritual sana que usted nos ha dado en este culto. Oro con todo mi corazón que su Espíritu Santo ponga en nosotros una actitud de mansedumbre, a fin de recibir con mansedumbre su palabra, Señor, que nos ha amonestado, que nos ha hablado con fuerza, Señor, que nos ha iluminado en cosas que debíamos conocer y saber. Gracias por ella. Que podamos, Señor, vivir obedeciendo su palabra, sujeto a su palabra, guardando su palabra, para que mientras vivamos en esta tierra seamos bienaventurados en todo lo que hagamos, porque hacemos siempre su buena voluntad. Señor, gracias porque la sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado. A los que nos hemos arrepentido, hemos abierto el corazón a Jesús y lo seguimos con fidelidad. Gracias porque esa sangre nos ha emblanquecido como la nieve y nos ha hecho blancos como la blanca lana, en el alma, en el corazón, en todo nuestro ser, Señor. Padre, le rogamos con todo el corazón que nos ayude a perseverar hasta el fin. La Biblia dice que somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza que en un principio de nuestra vida pusimos en Cristo. Señor, que nuestra fe en Cristo no se debilite por lo que ocurre, por la maldad que aumenta y por tantas cosas duras y difíciles que hay en esta tierra. Que en medio de todas estas luchas, todas las pruebas, todos los sufrimientos que hay en el mundo, Señor, nos alcemos nosotros con fe en Cristo y puesto los ojos en Cristo, no mirando los vientos de las pruebas, de las luchas, de las dificultades que hay en el mundo, sino mirando fijamente a Cristo, para que no nos detengamos, para que sigamos con paso firme hasta el fin, al encuentro de Él que viene para llevarnos a estar con Él en el cielo para siempre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Seguimos alabando el nombre del Señor. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Con mucho gozo, hermanos, alabemos a mi Dios. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador. Tu nombre
iglesia del Dios viviente, ¿qué dice? Amén. Gloria al Señor. Amén. Le damos muchas gracias a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido esta transmisión en vivo por la red social de Facebook. Dios le bendiga y nos encontramos la próxima semana en el mismo horario, 10:55 de la mañana.